Les voy a hablar del melasma. Los dermatólogos nos cansamos de ver melasmas maltratados. Los pacientes con melasma no se pueden hacer cualquier tratamiento. Los melasmas el melasma es una patología crónica, por supuesto, pero además es una patología en la que cualquier estímulo, por pequeño que sea, que genere inflamación, puede estimular esa pigmentación. Entonces, con el melasma tenemos que ser muy delicados. ¿Qué debemos saber sobre el melasma? Bueno, voy a hablar así como cositas muy específicas. Es una patología muy desafiante. Nos cuesta mucho a los dermatólogos encontrar con qué tratarla. Es crónica, son manchas marrones en islotes. Es muy parecida a la hiperpigmentación postinflamatoria, la famosa HPI, y muchos melasmas arrancan como una HPI, como por ejemplo el caso que vieron en el reel que les saqué. Se la llama máscara del embarazo, y este es el dato que por ahí a mí me parece como súper importante, es 10 al 25% de la población femenina padece esta patología, y el 90% la padecen en la edad media de la vida. Así que a tener en cuenta que un gran porcentaje de la población puede ser pasible de ser tratada por nosotros con alguna tecnología, ¿no? Y bueno, el gasto que hacen. ¿Cuál es la causa? Hay una predisposición genética, exposición a la luz UV solar, factores hormonales, posibles factores cosméticos porque puede haber alguna irritación y, como les dije, fuentes de luz que pueden haber generado una inflamación importante. Y algunos fármacos también pueden generarla. Los dermatólogos nos valemos de los dermatoscopios. Gracias a Dios tenemos esa herramienta que nos permite ver a qué profundidad está el pigmento, porque los melasmas no tienen el pigmento solamente en la dermis. Existen los melasmas más superficiales y los melasmas más profundos, y también existen los melasmas mixtos. Entonces, nos valemos de la dermatoscopía, y quienes conocemos dermatoscopía sabemos que podemos mirar, y al mirar el color del pigmento que miramos nos determina la profundidad del pigmento. Eso nos sirve un montón porque llega un paciente con cualquier tipo de lesión pigmentaria, miramos con el dermatoscopio y determinamos en función de estos colores dónde está la profundidad de ese pigmento. Y así podemos determinar que existen melasmas de superficie, como estos que están acá, fíjense cómo se ve el pigmento dermatoscópicamente, melasmas intermedios y melasmas profundos. Esa es la dermatoscopía de este tipo de lesiones. Bien, ¿cuáles van a ser las características dermatoscópicas? Y lo pongo acá porque, aunque no sean dermatólogos, ustedes pueden comprar un dermatoscopio y pueden entrenarse en dermatoscopía. Y entonces eso les puede servir un montón a quienes usan tecnología para poder determinar cuál es la mejor de las máquinas que ustedes tienen para usar en ese paciente puntual. El melasma epidérmico va a tener una pigmentación mucho más homogénea, un color marroncito claro y un patrón regular y uniforme, a diferencia del melasma dérmico, que va a tener una pigmentación más difusa y un patrón mucho más complejo. A veces vamos a encontrar algunos glóbulos, pero tengan en cuenta esto, que ustedes pueden valerse de la dermatoscopía para determinar la profundidad de una lesión. Bien, ¿y qué es lo clínicamente importante cuando nosotros vamos a trabajar el melasma y cuando vamos a utilizar una tecnología? En mi caso, yo tengo un Spectra XT. Y la realidad es que desde que lo compré no dejo de usarlo. Es como que puedo sacar lesiones epidérmicas, puedo sacar melasmas y me va muy bien. Y esto es lo importante. Es importante tener en cuenta la longitud de onda, el tipo de pulso, la diferencia entre un Spectra, por ejemplo, y una luz pulsada es que tenemos un pulso cortito, son nanosegundos. No sé si no llegué a la parte que Pablo estaba explicando eso, pero ¿qué es lo importante? O sea, ¿por qué una luz pulsada puede generar una hiperpigmentación inflamatoria porque irrita y un nanosegundos no? Porque ese disparo cortito, chiquitito, que se manda tan rápido, lo que permite es destruir al pigmento sin generar inflamación en los tejidos de alrededor. Por eso podemos sacar un tatuaje, ¿sí? Y no lastimar el tejido de alrededor. Entonces, el hecho de que sean nanosegundos para tratar lesiones pigmentarias es muy importante porque nos evitamos siempre la hiperpigmentación inflamatoria. Tener en cuenta el fototipo es importante, pero en los láseres de Q-Switch, como el Spectra, por ejemplo, no nos importa el fototipo. Nosotros podemos tratar personas de fototipo 3
hasta fototipo 4, porque no vamos a generar inflamación, porque no vamos a lastimar nada más allá de ese objetivo de melanina que estamos buscando, que va a estallar y que no va a lastimar los tejidos de alrededor. ¿Sí? Y vamos a tener un efecto en dermis y en epidermis. ¿Cómo lo hace? Ahí tenemos. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? Los Q-switch, ¿sí? Como el Spectra, lo que hacen es, yo emito la luz, el cromóforo, que es la melanina, va a absorber esta luz, pero como la emisión es tan rápida, no vamos a tener inflamación alrededor de ese tejido, va a estallar ese tejido, ¿sí? El cromóforo se desintegra, se fragmenta y eso va a ser consumido, esos pigmentos van a ser consumidos por los macrófagos. Así que esa es la forma en la que funciona. Y bueno, también nos sirve para las hiperpigmentaciones postinflamatorias. Entonces, es interesante el Spectra XT, por ejemplo, como todos los Q-switch, ¿no? Va a funcionar para los melasmas combinados, para todo el tipo de pigmentaciones dérmicas, para las melanosis, porque además lo importante es que destruye la melanina y no al melanocito, ¿sí? Así que bueno, es un 1064 con luz colimada. Antes, es el único láser Q-switch que está aprobado por FDA para el tratamiento del melasma. Tiene un pulso óptimo que es de nanosegundos y el efecto biológico es muy predecible. Cuando ustedes le hacen, o sea, los pacientes, es raro que el paciente llegue al consultorio y claro, no se va ni siquiera colorado, no genera ni siquiera un eritema. Al principio, cuando yo lo usé, las primeras sesiones que les hacía a los pacientes, 3, 4 sesiones, y decía, estos me estafaron, esto no sirve para nada, porque uno está acostumbrado a otro tipo de tecnologías que le generan como mucho más eritema a los pacientes. Y recién a partir de la 4ª, 5ª sesión me empezó a pasar que ya los pacientes empezaban a ver una mejoría notable. Ahora van a ver unos resultados que realmente son increíbles. Así que bueno, elegir la tecnología correcta es muy importante. Este es un caso bastante emblemático. Miren estos casos que tengo para mostrar. Este lo subí recientemente en mis redes. La paciente está fascinada. Tenía además algunas lesiones escoriadas, pero fíjense el melasma, la tonalidad de estos pigmentos y cuánto que mejoró. Esto también es algo que traigo. Esta es una paciente que tenía un melasma combinado. Hay que recordar que muchos de los pacientes con melasma tienen además del melasma, un componente vascular inflamatorio. O sea, como si cuando uno mira el dermatoscopio, además del pigmento, se ven un montón de vasos dilatados. En ese caso, nosotros utilizamos además un cabezal que se llama Gold Toning, que sirve como para el flashing. Y entonces en esos casos mejoran no solo el pigmento, sino el componente vascular, como pueden ver en esta foto. Así que bueno, ahí tienen otro casito. Y esto ya es para el dermatólogo, no sé si hay muchos dermatólogos en la sala. Combinaciones interesantes que hacemos, yo en general a todos los pacientes a los que les hago Spectra, también les combino ácido tranexámico por boca, obviamente previo controles, ¿sí? Todo lo que es laboratorio, pero sí que le damos, ahí puse una serie de papers que hablan de la combinación de ácido tranexámico. Sí está demostrado que el ácido tranexámico por boca es mucho mejor que el ácido tranexámico en crema, o sea, hay una diferencia importante en los resultados de la combinación con ácido tranexámico por boca. Lo doy 500 miligramos por día, se usa 3 meses, así que bueno, esa es una combinación que también pueden hacer y que les va a mejorar notablemente los resultados de sus pacientes con melasma. Y bueno, estas son una serie de estudios que combinan. Recordar, en los pacientes con melasma, no solo es importante el tratamiento en nuestro consultorio, sino también todo lo que los pacientes hacen en su casa. Entonces, el FPS siempre, FPS alto y otro tipo de barreras como sombreros y demás. Una buena rutina de limpieza, está demostrado, no lo puse al paper, pero está demostrado que la contaminación ambiental también puede provocar hiperpigmentación en la piel. Es importante también, y le agrego a todos mis pacientes, vitamina C por boca, ¿sí? Y bueno, y hay otro tipo de tratamientos domiciliarios, como puede ser hidroquinona, celaico o tranexámico. La realidad es que yo a mis pacientes les doy tranexámico por boca, les hago Spectra, les indico que se limpien muy bien y que tomen vitamina C. Y la verdad es que tengo muy buenos resultados. Para hablar sobre lesiones pigmentarias epidérmicas, que también las trabajamos con el Q-switch, pero ya no en 1064 nanómetros, sino en 532 nanómetros. Entonces, podemos tratar
pecas, efélides, léntigos, nevos, café con leche, queratosis seborreicas y fotoenvejecimiento. Por supuesto que de todas estas lesiones, las que más vemos en nuestro consultorio los dermatólogos son las queratosis seborreicas, bueno, y por ahí las efélides, que también las podemos tratar, las efélides, por ejemplo, los léntigos, con otro tipo de tecnologías. Pero las queratosis seborreicas son realmente difíciles de eliminar, por ejemplo, con una luz pulsada. Entonces, nos valemos del Spectra en su modo 532 Q-switcheado para trabajar las lesiones pigmentarias epidérmicas. ¿Sí? Y ahí vemos cómo actúa. Fíjense, ¿sí? Tenemos a 532, tenemos alta absorción por la melanina. Eso nos permite trabajar la epidermis y generar esa ruptura homogénea de los gránulos de melanina. ¿Bien? Ahí tienen, es un poco lo mismo que les acabo de explicar del melasma, pero esto lo estamos trabajando mucho más superficial. O sea, estamos ahí ya con pigmentos superficiales y que adicionalmente tienen una hiperqueratosis arriba. Son esas lesiones a las que ninguna luz pulsada va a poder penetrar. Generar una cascarita, le avisamos al paciente, se genera el mismo como frost del que habló el ruso, se genera ese frost en este tipo de lesiones, le explicamos a la paciente que va a tener una cascarita durante unos días, esa cascarita es muy superficial, entonces tampoco genera ni eritema, ni mancha, ni hiperpigmentación posterior, simplemente cae la cascarita y con la cascarita cae la mancha. Así que bueno, estos son algunos casos bien lindos. Y bueno, eso es todo en tiempo y forma. Bueno.